qué pasa si la escritura ocurre cuando se está desarrollando la escritura en el journal, si ocurre un fallo. ¿Qué pasa si ocurre un fallo durante esa escritura en el journal? Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa. En general, cuando estamos hablando de la escritura en el journal, por 3 bloques de datos que tenemos que escribir, siempre tenemos que hacer 5 transacciones. O sea, además de los 3 bloques de datos que requiere nuestra escritura, tenemos que marcar el inicio y el fin, ¿sí? Entonces pueden haber 2 formas de hacerlo. Una forma es escribir bloque a bloque y esperar confirmación, ¿cierto? Entonces yo escribo TXB, escribo el nodo I, escribo la actualización, escribo los datos y escribo TXE. Y cada una de estas escrituras espero por confirmación. Eso es una forma lenta, pero segura pues, de hacer las cosas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si usted encuentra, por ejemplo, que en el journal se encuentra toda la información de una transacción, pero no está marcado en ningún momento, por ejemplo, el fin de esa transacción, supongamos que esta no se alcanzó a escribir, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El sistema cuando analice el journal va a ver que hay una transacción que está incompleta. Entonces, básicamente lo que va a hacer es descartar esa transacción, ¿sí? Por eso son tan importantes el bloque de inicio y el bloque de final. ¿Por qué? Porque el bloque de final me garantiza, cuando esté bien escrito, que efectivamente pues, la transacción se cumplió de manera, o se escribió en el journal de manera completa. Si no se alcanzó a escribir en el journal de manera completa, pues lo que pasa es que el sistema de archivos sigue siendo consistente, que es nuestro primer objetivo, o sea, que sea consistente, a pesar de que efectivamente pues, el usuario va a tener una pérdida de datos. Entonces, desgraciadamente el usuario pierde datos, los datos que él quería escribir en ese archivo pues se pierden, pues es muy de malas el pobre usuario, pero se garantiza que el sistema de archivos por lo menos sea utilizable. Si eso es en el caso pues, de que el journal no se alcance a escribir completamente, ¿sí? Noten que igual la información que se escribe en el journal podría ser más veloz, la forma de la escritura en el journal puede ser más veloz que la forma de la escritura pues tradicional, ¿cierto? Cuando usted escribe en el journal, lo escribe en un solo pedazo del disco, entonces puede hacer un acceso secuencial veloz, mientras que la escritura, pues por ejemplo, estos nodos pueden requerir varios cilindros diferentes, lo cual puede hacerlo más lento. Entonces usted tiene más probabilidad de escribir en el journal todo completico y el usuario pues podría tener más probabilidad o que sus datos no se pierdan, ¿cierto? Pero igual, si se pierden, pues no hay nada que hacer. Eso, pues, digamos, es un riesgo. Finalmente usted está grabando información en el disco y en ese momento se va la energía, pues hay un corte de energía, pues usted corre el riesgo de que la información que está almacenando no alcance a llegar al disco. Eso es algo, pues, con lo que nosotros vivimos constantemente, pues, en los discos. Listo. Lo que garantiza el journal es que pues efectivamente pues los datos por lo menos sigan siendo, el sistema operativo o el sistema de archivos siga siendo utilizable, siga siendo consistente. Entonces esta es la primera alternativa, es la más segura. La otra alternativa que es más realista es que esas 5 escrituras en el journal se intentan hacer todas en un solo bloque, ¿cierto? No escribir bloque y confirmar, sino que mando a hacer las 5 transacciones y confirmo que las 5 se desarrollen. Es una alternativa más rápida, pero tiene algún problema de seguridad y vamos a ver cuál es el problema de seguridad. El problema es que al usted tratar de escribir estas 5 transacciones, puede que esas escrituras no se hagan en orden, ¿cierto? Es decir, usted quisiera, digamos, que se escriba esto primero, esto de segundo, esto de tercero, esto de cuarto y esto de quinto, pero eso no puede que no suceda así. Puede que el orden, de acuerdo a, digamos, a cómo esté el disco, en qué track se encuentra, cualquier cosa, el disco internamente organice estas escrituras y las haga en diferentes órdenes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso en el que la escritura, por ejemplo, se hace en diferente orden. Se supone que se escribió, digamos, se alteró un poquito este orden y este se iba a escribir de último y este se escribió primero que este. Eso puede suceder.
Y justo después de que se escribió TXT, sucede un fallo. ¿Qué pasó? No se alcanzó a escribir el bloque DB, que son los bloques de datos del usuario. Y esta transacción pues luce como una transacción completa, aparenta ser una transacción válida. Si aparenta ser una transacción válida, entonces cuando se recupere el sistema, él intenta recuperar esa información y él se va a dar cuenta pues que aquí había una escritura de datos, pero que no se alcanzaron a completar en el journal, pero pues básicamente esto no lo va a saber el sistema y esos datos van y se actualizan al archivo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es actualizando unos datos basura al archivo, ¿cierto? Eso puede ser un problema, pues usted abre su archivo, por ejemplo, y su archivo queda corrupto, y un problema más grave, por ejemplo, si lo que se quería actualizar era el superbloque, entonces, por ejemplo, ya no es que el sistema es un archivo que es corrupto, sino todo el sistema de archivos queda con información corrupta. Entonces, eso puede ser un grave problema. Entonces, para esta actualización, pues, en el journal, cuando se va a hacer todo de una sola vez, básicamente se hacen dos fases. La primera fase es escribirlo todo y luego la segunda fase es escribir el bloque TXT. ¿Sí? Entonces, el bloque TXT se deja para lo último, de manera que si todos los datos se escriben de manera correcta, pues ahí sí confirmo que la transacción se desarrolla. Entonces, el bloque TXT se convierte como en una confirmación de que la transacción, los bloques de la transacción están correctos. Entonces, es como el commit pues, que se hace indicando que efectivamente lo que yo estoy escribiendo sí se tome como válido. En ese caso, si hay un fallo mientras la escritura pues, de los datos, pues la transacción queda incompleta. En cualquier orden que se desarrolle, pues queda incompleta y se descarta. Pero si ya se escribió todos los datos y se escribe el TXT, en el momento que se escribe el TXT ya se sabe que esa transacción es válida y que todos los datos que contiene son válidos. ¿Listo? Entonces, por eso se separa, digamos, esa escritura. En ese caso, entonces, la secuencia de operaciones del Data Journaling queda un poco más completa. Básicamente se hace la escritura en el journal de todo el contenido de la transacción, menos el bloque TXT. Luego se escribe el bloque TXT, que se denomina como el journal commit, indicando pues que se escribe pues simplemente el bloque final, marcando el final de la transacción de manera correcta. Y luego ya se hace el checkpointing de los datos, escribiendo los datos y metadatos en la ubicación final en el disco. Entonces son los tres pasos del Data Journaling básico que hemos venido trabajando.